Con Feuerbach aprendimos que la religión no habla de Dios, sino de la condición humana. ¿Y si todo lo que queremos saber sobre la esencia humana fuera solo un reflejo distorsionado? ¿Y si nuestros anhelos más profundos estuvieran proyectados en un lugar que jamás hemos cuestionado? ¿Es posible que nuestras ideas sobre lo divino escondan verdades incómodas sobre nosotros mismos? Hoy nos sumergiremos en el pensamiento excepcional de Ludwig Feuerbach. Ludwig Andreas Feuerbach fue un influyente filósofo y antropólogo alemán, cuya obra marca una transición clave entre la filosofía idealista de Hegel y el materialismo y humanismo, que influyeron profundamente en el pensamiento moderno, incluido el marxismo. Nació el 28 de julio de 1804 en Landshut, Baviera. Su padre, Paul Johann, fue un reconocido jurista que formuló teorías fundamentales en derecho penal. Feuerbach comenzó su formación académica en teología en la Universidad de Heidelberg en 1823, donde se sintió inicialmente atraído por el estudio de la religión. Sin embargo, sus intereses por los aspectos filosóficos de la teología lo llevó a abandonar este enfoque y a trasladarse a Berlín para estudiar con Georg Wilhelm Friedrich Hegel, una de las figuras más prominentes de la historia de la filosofía alemana. Aunque al principio se sintió fascinado por el sistema idealista de Hegel, Feuerbach comenzó a desarrollar críticas hacia él, buscando una filosofía más centrada en la experiencia humana concreta. En 1828 se trasladó a Erlangen, donde completó su doctorado y empezó a dar clases. Durante este tiempo publicó su primer trabajo importante, Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad. Este libro representó un ataque audaz a las ideas religiosas tradicionales, especialmente a la doctrina de la inmortalidad del alma. A medida que Feuerbach se alejaba del idealismo hegeliano, comenzó a desarrollar una filosofía que ponía énfasis en la naturaleza material y sensorial del ser humano. La vida personal de Feuerbach estuvo marcada por dificultades financieras y por la marginación académica. Aunque se casó con Berta Lou en 1837, una mujer de una familia adinerada, sus ideas filosóficas radicales hicieron que muchos de sus contemporáneos lo consideraran un paria. Su negativa a comprometer sus principios filosóficos para adaptarse a las expectativas sociales o académicas lo llevó a vivir gran parte de su vida en un aislamiento relativo. Durante las décadas de 1840 y 1850 continuó escribiendo y desarrollando sus ideas, pero su influencia comenzó a disminuir debido a la ascensión de nuevas corrientes filosóficas, como el materialismo histórico de Marx y Engels, que consideraban a Feuerbach como un precursor, pero también lo criticaban por no haber llevado su análisis al campo de la praxis social y política. En sus últimos años enfrentó todavía más dificultades económicas y de salud. Con la Revolución de 1848 intentó participar activamente en la vida política, pero su influencia era ya limitada. A medida que su salud declinaba, se retiró a una vida más tranquila en Nuremberg, donde murió el 13 de septiembre de 1872. Además de la gran influencia que hemos dicho antes de Hegel, Feuerbach también tiene otros autores que marcan su pensamiento. Por ejemplo, Immanuel Kant. Aunque no se centró directamente en Kant, las ideas kantianas sobre los límites del conocimiento humano y la separación entre noúmeno y fenómeno influyeron indirectamente en su filosofía. Kant estableció las bases para un análisis crítico de las estructuras del pensamiento humano, un enfoque que Feuerbach desarrollaría desde una perspectiva materialista. También Fichte. La filosofía de Fichte, que enfatizaba el papel del yo como creador de la realidad, marcó el pensamiento de Feuerbach.
Sin embargo, mientras que Fichte consideraba que el yo trascendental era el motor fundamental de la experiencia, Feuerbach se desplazó hacia un enfoque más empírico, centrado en la experiencia sensorial y en el ser humano como una entidad concreta y finita. También Schelling aportó una visión de la naturaleza como un organismo vivo y unificado, un concepto que tuvo un gran impacto en su pensamiento, porque esa interconexión entre el ser humano y el mundo material será importantísima. Aunque Feuerbach finalmente rechazó el idealismo especulativo de Schelling, encontró en sus ideas, digamos, una base para explorar la relación entre la naturaleza y la humanidad. Además de las corrientes idealistas, también fue influido por el humanismo renacentista y las ideas de pensadores como Giordano Bruno y Baruch Spinoza. De Giordano Bruno, Feuerbach adoptó una visión panteísta que consideraba la naturaleza como un todo divino, mientras que de Spinoza tomó la idea de que Dios y la naturaleza son una sola entidad. Estas influencias se reflejan en el enfoque de Feuerbach, en la inmanencia y en su rechazo a las explicaciones trascendentales. Podríamos decir que el materialismo también desempeñó un papel clave en su pensamiento, especialmente a través de las obras de Epicuro y Lucrecio, así como también del cientificismo que emergía en la época. Feuerbach argumentó que la realidad humana está arraigada en la naturaleza material y que nuestras ideas, incluso las religiosas, son productos de nuestras necesidades y experiencias corporales. Este enfoque materialista sentaría las bases para su crítica de la religión como una proyección de los deseos humanos. En la esencia del cristianismo de 1841, Feuerbach presenta una de las críticas más incisivas a la religión, argumentando que Dios es una proyección de las cualidades humanas idealizadas. Para Feuerbach, la religión es la relación del hombre consigo mismo, o más bien, con su esencia. Este planteamiento subraya que lo que los humanos veneran en Dios no es más que un reflejo de sus propias cualidades más elevadas. La religión, según Feuerbach, aliena al ser humano de su verdadera naturaleza al situar estas cualidades fuera de sí mismo, en una entidad divina. Feuerbach parte de la premisa de que el hombre es lo que come, una afirmación que refleja su enfoque materialista. Para él, las capacidades humanas como el amor, la sabiduría o la justicia no son atributos divinos, sino intrínsecamente humanos. En sus palabras, Dios es amor, pero ¿qué es el amor sino una cualidad del hombre? De esta manera, reduce las doctrinas religiosas a expresiones de necesidades y deseos humanos proyectados hacia el cielo. La proyección es uno de los conceptos centrales de su obra. Feuerbach argumenta que la humanidad, al enfrentarse a sus limitaciones y deseos, crea a Dios como un espejo idealizado de sus virtudes. Así, Dios no es otra cosa que la esencia del hombre liberada de las limitaciones del individuo. Este proceso, sin embargo, resulta en una alienación, ya que los seres humanos pierden de vista su propia agencia y poder al atribuirlos a una entidad externa. En su análisis de la Trinidad, señala que esta doctrina no es más que una representación de las relaciones humanas. Según él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes aspectos de la esencia humana. Aquí, Feuerbach desentraña cómo las construcciones religiosas, las complejas, se basan en realidades humanas simples y cotidianas. Otro aspecto destacado de la obra es su enfoque en el papel de los sentidos. Afirma que la esencia del hombre es su sensibilidad, destacando que la experiencia sensorial es la base de todo conocimiento y comprensión, en contraste con las tradiciones religiosas que desprecian el cuerpo y exaltan el espíritu. Feuerbach
reivindica la importancia de la naturaleza corpórea y material del ser humano. No conocemos ningún ser espiritual. Todo lo que conocemos y amamos lo hacemos a través de los sentidos. Feuerbach también critica la moralidad basada en la religión, argumentando que la virtud por amor a Dios no es virtud genuina. En su lugar, propone una ética basada en el amor humano y la solidaridad, una moralidad que no necesita la mediación de una divinidad. Para él, donde no hay amor humano, tampoco puede haber verdadero amor a Dios. Un capítulo crucial de la obra es su análisis del sacrificio y la adoración. Feuerbach sostiene que el acto de sacrificio, central en muchas religiones, no es más que una expresión de la autorrenuncia humana en favor de un ideal. El sacrificio es la negación de uno mismo, pero esta negación no es para Dios, sino para una esencia humana idealizada. De este modo, muestra cómo los rituales religiosos reflejan las dinámicas psicológicas de la autoalienación y la búsqueda de significado. En sus críticas a la idea de inmortalidad, Feuerbach escribe: la creencia en la inmortalidad no es más que la afirmación de que el hombre no quiere aceptar su finitud. Según él, esta creencia refleja el deseo humano de superar la muerte y encontrar un propósito eterno, un deseo que es natural, pero que no implica la existencia real de una vida después de la muerte. Feuerbach concluye que la religión debe ser reemplazada por una visión humanista del mundo. El hombre debe encontrar en el hombre la razón de su existencia y su salvación. Esto implica un cambio radical. En lugar de buscar sentido en lo trascendental, los humanos deben reconocer y celebrar su propia humanidad. Esta afirmación se convierte en el núcleo de su filosofía, que influiría profundamente en corrientes posteriores como el materialismo histórico y el existencialismo. En la esencia del cristianismo, Feuerbach no solo ofrece una crítica a la religión, sino también una invitación a reimaginar nuestra relación con el mundo y con nosotros mismos desde una perspectiva humanista. En 1843 publica Principios de la filosofía del futuro. En esta obra profundiza y sistematiza las ideas planteadas en la esencia del cristianismo, formulando una visión filosófica centrada en el ser humano y su materialidad. Feuerbach propone que la nueva filosofía no tiene otro objetivo que transformar al hombre en un ser completo, un ser consciente de su esencia y de su naturaleza. Esta afirmación es clave para ilustrar su giro hacia una filosofía humanista y materialista que abandona los fundamentos metafísicos y abstractos del idealismo. Feuerbach rechaza el enfoque especulativo y trascendental de la filosofía hegeliana, afirmando que la verdadera filosofía debe partir del ser humano real, del hombre corpóreo y sensible. Según él, el idealismo sacrifica la realidad concreta del hombre en favor de ideas abstractas y sistemas conceptuales alejados de la experiencia tangible. La esencia del hombre no es el pensamiento abstracto, sino el pensamiento enraizado en el ser, en el cuerpo, en la naturaleza. Con esta perspectiva, Feuerbach destaca la importancia de la sensibilidad y la experiencia material como bases del conocimiento y la acción humana. En esta obra articula su crítica a la religión como una proyección de cualidades humanas, como hemos dicho antes, idealizadas en una entidad divina. Sin embargo, va un paso más allá ahora al argumentar que esta proyección no solo aliena al ser humano de su esencia, sino que también perpetúa un sistema de valores que despoja al hombre de su autonomía y dignidad. La filosofía del futuro no debe empezar con Dios ni con la esencia del mundo, sino con la esencia del hombre, porque el hombre es la base, el centro y el fin de toda filosofía. Un punto central en Principios de la filosofía del futuro es la relación entre la filosofía y la ciencia. Feuerbach sostiene que la filosofía debe ser la ciencia
de lo sensible, la ciencia de lo real. Este planteamiento refuerza su rechazo a las especulaciones abstractas y subraya la necesidad de una filosofía fundamentada en la observación y en el análisis empírico de la naturaleza y de la sociedad humana. La filosofía que niega la importancia de los sentidos niega, por tanto, al hombre mismo. Feuerbach dedica una parte significativa de la obra a explorar el concepto de comunidad humana. Según él, la esencia del hombre no reside en el individuo aislado, sino en la relación, en la comunión con los demás. Aquí introduce una dimensión ética y social que complementa su análisis materialista. Para Feuerbach, la verdadera realización humana se encuentra en la interacción solidaria con los demás, en un reconocimiento mutuo que trasciende las jerarquías impuestas por sistemas religiosos o filosóficos abstractos. El amor es la manifestación suprema de la esencia humana, escribe. En el amor, el hombre se encuentra a sí mismo en el otro. La obra también aborda la importancia del lenguaje como una expresión de la naturaleza colectiva del ser humano. Feuerbach afirma que el lenguaje es el pensamiento hecho sensible, el puente entre el individuo y la comunidad. Este énfasis en la comunicación y el lenguaje refuerza su visión del hombre como un ser esencialmente social y relacional, cuya existencia se enriquece y cobra sentido a través de su interacción con los demás. En su crítica a la moral religiosa, argumenta que la virtud basada en la fe es una virtud sin fundamento humano. Sostiene que la ética debe basarse en las necesidades y capacidades humanas, no en mandatos divinos o doctrinas religiosas. El verdadero fundamento de la moralidad es el hombre mismo, no Dios. Este enfoque humanista y secular marca un cambio radical hacia una ética autónoma, centrada en la promoción del bienestar humano y en la solidaridad. Otro tema relevante es su concepción de la naturaleza. Feuerbach escribe: la naturaleza es el fundamento de todo. Negarla es negar la vida misma. Este reconocimiento de la importancia de la naturaleza refleja su materialismo al mismo tiempo que subraya la conexión intrínseca entre el hombre y su entorno. Para Feuerbach, la alienación religiosa no solo separa al hombre de su esencia, sino también de la naturaleza como su origen y sustento. En varios pasajes enfatiza en la necesidad de superar la filosofía tradicional para abrazar un enfoque más práctico y realista. La filosofía no debe ser una actividad puramente intelectual, debe transformar al hombre y su relación con el mundo. Este llamado a una filosofía activa resuena con las corrientes posteriores de pensamiento crítico y materialista, como el marxismo, que encontraron en Feuerbach un precursor clave. Feuerbach destaca también el potencial emancipador de su nueva filosofía. Liberar al hombre de las cadenas de la religión es liberarlo de las cadenas de su propia alienación. Con esta afirmación, Feuerbach coloca al ser humano en el centro de su propuesta filosófica, reivindicando su capacidad para construir una existencia plena y autónoma, libre de ilusiones metafísicas. Feuerbach traza, por tanto, un camino hacia una filosofía centrada en lo humano, lo sensible y lo concreto, estableciendo los fundamentos de un pensamiento humanista y materialista que continúa siendo relevante. En Tesis provisionales para la reforma de la filosofía, de 1842, expresa: la filosofía debe ser antropología, porque el ser humano es el fundamento de todo pensamiento. En su visión, la experiencia sensorial y corpórea del hombre no solo es el punto de partida del conocimiento, sino también el núcleo de toda reflexión filosófica auténtica. El hombre piensa porque siente. El pensamiento es inseparable del cuerpo, enfatizando la unidad entre mente y cuerpo frente a la separación tradicional entre ambos. Otro aspecto fundamental de Tesis provisionales
para la reforma de la filosofía es la relación entre filosofía y naturaleza. Feuerbach sostiene que el hombre no es independiente de la naturaleza, como había dicho antes, sino que es un ser natural y como tal está intrínsecamente vinculado a ella. En este sentido, rechaza la idea de Hegel de que la naturaleza sea una mera manifestación secundaria del espíritu absoluto. En lugar de ello, Feuerbach afirma que la naturaleza es primaria, real y esencial para entender al hombre. Negar la naturaleza es negar al hombre. En esta obra, Feuerbach introduce también el concepto de recuperación de la esencia humana. Argumenta que la filosofía debe liberar al hombre de las ilusiones religiosas y devolverle su autonomía. El hombre debe reconocer que aquello que llama Dios no es otra cosa que su propia naturaleza idealizada. Otro tema clave es la crítica a la separación entre sujeto y objeto. Feuerbach afirma que el sujeto y el objeto no son entidades separadas, sino aspectos de una misma realidad, la realidad humana. Con esta idea rechaza las dualidades clásicas y propone una visión unificada del conocimiento y la experiencia. El hombre conoce el mundo porque es parte de él, no porque esté separado de él, sostiene. Feuerbach también aboga por una ética basada en la solidaridad y el amor humano. Repite aquí lo que había enunciado ya en obras previas. El amor no es una abstracción, sino la fuerza más concreta y real que une a los seres humanos. En su visión, la moralidad no debe basarse en mandatos divinos ni en sistemas abstractos, sino en las relaciones humanas concretas. Donde hay amor humano, no se necesita a Dios como mediador, señala, destacando la autosuficiencia de una ética secular. En esta obra también vuelve a tratar el lenguaje. Afirma que el lenguaje es el pensamiento del hecho audible, es el medio por el cual los hombres comparten su esencia con los demás. Este énfasis refuerza su visión del hombre como un ser social y relacional, cuya existencia solo puede comprenderse plenamente en el contexto de la comunidad humana. En 1845 vuelve a escribir otra obra sobre religión, la famosa La esencia de la religión. Aquí afirma que el origen de la religión está en la dependencia del hombre respecto a la naturaleza. En su visión, los fenómenos naturales y su aparente misterio fueron las primeras causas de la religiosidad humana. El trueno, el rayo, el sol y la luna fueron los primeros dioses, afirma, subrayando que la religión primitiva se basaba en la adoración de las fuerzas naturales. Sin embargo, Feuerbach argumenta que a medida que el hombre evolucionó, también lo hicieron sus concepciones religiosas. El dios de las fuerzas naturales se convirtió en el dios moral. Este cambio refleja el desarrollo de la conciencia humana, que comenzó a proyectar valores éticos y aspiraciones sociales en sus concepciones religiosas. La religión, dice, es la historia del desarrollo de la autoconciencia humana. La alienación es otro tema central en esta obra llamada La esencia de la religión. Feuerbach sostiene que la religión separa al hombre de su propia esencia al externalizar sus cualidades intrínsecas. En la religión, el hombre se despoja de su humanidad y la transfiere a un ser externo llamado Dios. Este proceso, según él, lleva a una forma de autoalienación en la que el hombre se subordina a algo que en realidad es una creación suya. El hombre adora en Dios lo que debería reconocer en sí mismo, afirma. Feuerbach también aborda la función social de la religión, destacando su papel como un medio de cohesión y control. La religión une a los hombres al proporcionarles un objetivo común y un conjunto de valores compartidos. Sin embargo, advierte que esta función social también puede ser opresiva. La religión a menudo perpetúa las jerarquías y refuerza las estructuras de poder al justificar el status quo. En cuanto al papel de los sentimientos en la religión, escribe que la esencia de la religión es el sentimiento. Considera que las emociones humanas, como el miedo,
la esperanza y el amor son el motor principal de las creencias religiosas. El hombre religioso no piensa, siente, declara, subrayando la naturaleza emocional de la fe. Sin embargo, expresa que estos sentimientos, en lugar de ser dirigidos hacia un ser divino, deben ser reconocidos como parte de la experiencia humana y canalizados hacia las relaciones interpersonales. Según él, una moralidad auténtica debe basarse en el amor y la solidaridad entre las personas, no en el temor a un castigo divino o a la promesa de una recompensa celestial. El verdadero fundamento de la ética es el hombre, no Dios, sentencia. Feuerbach concluye que el objetivo de la filosofía debe ser superar la religión y recuperar la humanidad del hombre. Liberar al hombre de la religión es liberarlo de la alienación, escribe, planteando que la verdadera espiritualidad reside en la realización del potencial humano. En este sentido, la religión es una etapa transitoria en el desarrollo de la humanidad, una que debe ser superada para alcanzar una comprensión plena de la existencia. La esencia de la religión no es divina, escribe, sino humana, y es en el hombre donde debe buscarse el significado último de la vida. Otra obra interesante es Pensamientos sobre la muerte y la inmortalidad. Aquí expone su primera gran crítica a la idea de la inmortalidad del alma. Según él, la creencia en la inmortalidad no es más que una negación de la finitud humana, un intento por escapar de la realidad de nuestra naturaleza finita. Feuerbach argumenta que la idea de la inmortalidad es una construcción psicológica que refleja el deseo humano de superar la muerte y perpetuar la existencia, más que una verdad objetiva sobre la vida después de la muerte. Un punto central en esta obra es el análisis de cómo la idea de inmortalidad aliena al ser humano de su naturaleza terrenal. Feuerbach escribe: el hombre, al imaginar una existencia eterna, desprecia su vida presente y la considera un simple preludio de algo mayor que nunca llegará a experimentar. Con esta afirmación señala que la obsesión por la inmortalidad desvía la atención de los valores y las relaciones humanas que conforman nuestra vida concreta. Feuerbach también conecta la idea de inmortalidad con el egoísmo humano. Afirma que el deseo de inmortalidad no es más que una expresión del amor propio exacerbado. En este sentido, considera que la búsqueda de una vida eterna refleja una incapacidad para aceptar la finitud y la impermanencia, elementos intrínsecos de la condición humana. La verdadera sabiduría reside en aceptar la muerte como parte natural de la vida, declara, subrayando la importancia de una filosofía que abrace la finitud en lugar de negar. Feuerbach argumenta también que la inmortalidad está profundamente arraigada en el miedo humano a la muerte. La religión convierte el miedo en esperanza, transformando la muerte en un portal hacia la eternidad. Sin embargo, advierte que esta esperanza es ilusoria y no hace más que perpetuar la alienación del hombre respecto a su propia realidad. La fe en la inmortalidad no libera al hombre del miedo a la muerte, sino que lo encierra en un círculo de ilusiones y autoengaño. Otro tema clave en la obra es la crítica a la influencia social de la creencia en la inmortalidad. Feuerbach sostiene que esta idea refuerza estructuras de poder y jerarquías, al prometer recompensas y castigos en una vida futura. La inmortalidad se convierte en una herramienta de control, un medio para mantener el orden social al garantizar la obediencia a través del temor y la esperanza. Según él, la promesa de una vida eterna perpetúa la sumisión al status quo y desvía la atención de los problemas y las injusticias de la vida presente. Feuerbach examina el impacto de la idea de la inmortalidad en la moralidad humana. La virtud, escribe, basada en la recompensa celestial, no es virtud, sino cálculo. En su visión, la moralidad auténtica no debe depender de promesas de inmortalidad ni de amenazas del castigo eterno, sino de las relaciones humanas y de la empatía.
La ética verdadera surge del amor y de la solidaridad, no del miedo a Dios o del deseo de gloria eterna. Otro aspecto central de su obra es el énfasis en la importancia de la naturaleza y la sensibilidad como bases de la experiencia humana. Feuerbach escribe: el hombre no es un espíritu desencarnado, es un ser natural, sujeto a las leyes de la vida y la muerte. Con esta afirmación desafía las doctrinas religiosas que exaltan el espíritu a expensas del cuerpo y la materia. Según él, la aceptación de nuestra naturaleza finita y terrenal es esencial para una vida plena y auténtica. En varios pasajes también destaca la necesidad de superar las ilusiones religiosas para alcanzar una comprensión más profunda de la existencia humana. El hombre debe renunciar a sus sueños de inmortalidad para abrazar la realidad de su vida. Este llamado a la autenticidad y a la aceptación de la finitud refleja el núcleo de su filosofía emergente, que coloca al ser humano en el centro del análisis filosófico. La crítica a la religión no se centra solo en el cristianismo. En 1857 escribe también una obra muy interesante llamada Teogonía según las fuentes de la antigua Grecia, en la que explora los orígenes del pensamiento religioso griego, utilizando este análisis para reforzar su teoría de que los dioses son proyecciones de las cualidades humanas idealizadas. En los dioses griegos encontramos las aspiraciones, los temores y los deseos del hombre antiguo, elevado al nivel de lo divino, escribe. Feuerbach interpreta el panteón griego como un espejo de la humanidad, donde cada dios representa un aspecto particular de la experiencia humana, desde la sabiduría de Atenea hasta la fuerza de Ares. Feuerbach argumenta que los dioses son reflejos de las cualidades humanas amplificadas y separadas de sus limitaciones. En este sentido, el antropomorfismo de los dioses griegos no es casual, sino esencial para comprender la naturaleza de la religión antigua. Zeus no es simplemente el rey de los dioses, es la encarnación de la autoridad y el poder que el hombre desea y teme. Un punto central en la obra es el análisis de la relación entre la naturaleza y los dioses. Feuerbach escribe: la religión griega tiene sus raíces en la naturaleza. El rayo, el sol y el océano fueron los primeros dioses. Según él, las fuerzas naturales, con su inmenso poder y misterio, inspiraron el desarrollo inicial de las divinidades griegas. Poseidón no es solo el dios del mar, es la personificación del respeto y el temor del hombre hacia el océano, mostrando cómo los elementos naturales fueron dotados de personalidad divina para dar sentido a lo desconocido. La evolución de la religión griega, desde la naturaleza hacia las esferas humanas, también es un tema clave. Feuerbach sostiene que la religión griega se humanizó a medida que la sociedad avanzó. Los dioses dejaron de ser meras fuerzas naturales y se convirtieron en figuras éticas y políticas. En este proceso, los dioses adquirieron historias, relaciones y conflictos que reflejan la vida humana. El mito no es más que la historia del hombre, contada a través de los dioses. Otro aspecto interesante es la función social en la religión griega. Feuerbach observa que los dioses griegos no solo eran objeto de culto, sino también un medio para unir a las comunidades. Las festividades religiosas, las ofrendas y los templos no solo expresaban la devoción hacia los dioses, sino que reforzaban los lazos sociales y culturales. A través de los dioses, los griegos celebraban su humanidad compartida y su identidad colectiva. En su crítica al idealismo, subraya también que los dioses griegos no eran abstracciones metafísicas, sino seres tangibles y visibles para el pueblo. Las estatuas, los templos y los relatos mitológicos daban forma concreta a lo divino, permitiendo que las personas interactuaran con sus dioses de manera directa. La religión griega no aleja al hombre del mundo, sino que lo conecta más profundamente con él. Feuerbach también examina la moralidad en el contexto de la religión griega.
Según él, los dioses griegos no eran modelos morales perfectos, eran imperfectos como los hombres, con virtudes y defectos. Esto contrasta con las religiones monoteístas que presentan a sus deidades como moralmente impecables. El Olimpo es un reflejo del mundo humano, con sus pasiones, sus luchas y sus contradicciones, destacando que esta visión más humana de lo divino permitía a los griegos aceptar sus propias imperfecciones. El autor dedica también especial atención al papel de la imaginación en la creación de los dioses. La imaginación es el poder supremo del hombre. A través de ella transforma sus experiencias en símbolos y sus deseos en divinidades. Para Feuerbach, la religión griega es un testimonio del poder creativo del ser humano, capaz de dar forma a lo intangible y dotarlo de significado. Feuerbach concluye que la teogonía griega es un ejemplo claro de cómo las religiones son productos humanos, nacidos de las necesidades y aspiraciones de las sociedades que las crean. Los dioses no existen fuera de la mente del hombre, son su creación más sublime y también su más grande ilusión. ¿Y tú qué opinas al respecto? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.